Gracias por continuar con nosotros. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este programa les presentaremos más de los trabajos de la 9ª Mesa Redonda sobre Justicia Constitucional en las entidades federativas, evento impulsado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, evento que tuviera lugar en el Centro de Arte Contemporáneo Emilia Ortiz en Tepic, Nayarit. En esta oportunidad les presentamos la 5ª mesa de trabajo titulada El papel de las constituciones locales en el bloque de constitucionalidad. En esta ocasión, continuamos con las reflexiones del doctor Juan Manuel Acuña de la Universidad Panamericana. Al terminar esta ponencia, daremos inicio con la participación del magistrado Carlos Emilio Arenas Batis del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, quien destacó que en todo el país la justicia constitucional local enfrenta un obstáculo en diversas etapas de su desarrollo. En algunos estados, dichos obstáculos han impedido toda reforma legislativa orientada a introducir un sistema jurisdiccional de control de la constitucionalidad. Con estas reflexiones, le invito a que permanezca con nosotros. Comenzamos. Bien. ¿Por qué los ministros de la Suprema Corte difieren? ¿Por qué los magistrados integrantes tanto del Tribunal Electoral como de los Tribunales Superiores de Justicia difieren entre sí? ¿Por qué en general los juzgadores en ocasiones difieren respecto de los académicos y los académicos difieren entre sí cuando se trata de abordar el tema de los derechos humanos, el control difuso, el principio pro persona? Y difieren, por ejemplo, lo podemos ver claramente en las decisiones divididas del Pleno de la Corte o en las decisiones divididas de las salas de integración colegiada. ¿Acaso esta divergencia se debe a que algunos sí saben derecho constitucional y derechos humanos y otros no saben? No, definitivamente que esa no es la explicación. Todos ellos son expertos en la materia y la diferencia se debe a que cada quien ve el tema o hace lectura de la Constitución desde un mirador teórico diverso. Cada quien interpreta y le da a la norma constitucional, de manera paradigmática, es el caso del artículo 1 constitucional, cada quien lo lee desde una perspectiva teórica diferente y eso los lleva a conclusiones distintas. Hay distintas formas de entender lo que es el control difuso o los derechos humanos. Por ejemplo, el control difuso estrictamente tiene que ver con el número de jueces con competencia en un Estado nacional para ejercer atribuciones de defensa de la Constitución. Si solamente un tribunal especializado lo puede hacer, estamos frente a un modelo de control concentrado. Si lo pueden hacer todos los jueces nacionales, estamos frente a un modelo de control difuso, o sea, tiene que ver con los jueces autorizados. Pero algunas personas, algunos académicos, algunos juzgadores, consideran que el control difuso necesariamente o solo puede ser un control constitucional por vía incidental, esto es, por vía de desaplicación. Pero eso no lo dice expresamente la Constitución, de tal manera que, como afirma otro bloque, el control difuso también podría ejercerse en los estados particularmente por vías procesales de acción directa como la controversia constitucional o el amparo local o las acciones de inconstitucionalidad local. Esto es, control difuso que no desembocara en mera desaplicación de la norma inconstitucional, sino en franca expulsión con efectos generales para todos los justiciables. Lo mismo el concepto de derechos humanos, también incluso ese que está en la raíz de nuestro debate, tiene distintas, se puede entender de manera distinta.
Vamos solamente a presentar, por ejemplo, el caso de los principialistas contra los normativistas. Para los principialistas, los derechos humanos son derechos inherentes a la persona humana, que la autoridad no puede restringir de modo arbitrario y que ni siquiera las mayorías políticas representadas en los congresos o aún más en el Congreso Constituyente, ni siquiera ellos pueden restringir esos derechos inherentes que están en la naturaleza humana. Mientras que para los normativistas los derechos humanos son solo aquellos que están expresados por el legislador positivo en las normas y no tienen más alcance que el propio legislador les da. Esta distinta perspectiva o teoría de qué son los derechos humanos tiene consecuencias. Por ejemplo, el principialista considera que para la interpretación del derecho humano debe hacer una reflexión más bien de carácter filosófico sobre la naturaleza humana y que la extensión de cada derecho humano tiene que establecerla vía ponderación con otros derechos humanos. Mientras que para el normativista, la extensión del derecho humano tendrá que sacarla por desentrañando la voluntad del legislador, porque él es el creador del derecho humano. Desentrañando la voluntad del legislador a través de los métodos autorizados por la ley, como pueden ser, desde luego, el gramatical, el sistemático o el funcional. Bien, con esta pequeña introducción, en el sentido de que en el derecho está muy determinado por la perspectiva teórica de cada quien, es que entonces ahora paso a referirme a lo que es el tema de esta mesa y que es el papel de las constituciones locales en el bloque de constitucionalidad. Claro, antes de abordar el tema, quisiera, desde luego, presentar mis respetos a mis compañeros de mesa, el doctor Acuña, el magistrado González Parra, agradecer a los organizadores que me han incluido como participante en este evento, particularmente al magistrado Pedro Enríquez, al magistrado Manuel González Oropesa y al doctor Carlos Báez. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un honor haber participado en las 9 mesas que sobre este tema se han desarrollado. Espero que me inviten a la 10ª. Bien, entrando ya al tema. ¿Cuál es el papel de las constituciones locales en el bloque de constitucionalidad? Yo diría que las constituciones locales sí deben considerarse como parte integrante del bloque de constitucionalidad, como normas conformadoras de ese bloque de constitucionalidad. Pero nuevamente aquí, todo depende de qué es lo que entendamos por bloque de constitucionalidad. Y por eso me voy a permitir a continuación tratar de explicar cómo o con qué alcances entiendo yo el bloque de constitucionalidad. Para eso traigo un par de láminas. En primer lugar, para referirme a cuál era el modelo que teníamos antes de 2011 en materia de derecho de los derechos humanos. Era algo semejante a lo que tenemos, por ejemplo, respecto del derecho civil. Sabemos que el derecho civil tiene unidad y autonomía como asignatura o disciplina académica, pero como derecho positivo, el derecho civil en México no es uno solo, sino son 33, uno federal y uno más por cada una de las 32 entidades federativas. Bueno, antes de 2011, sin duda que también el derecho de los derechos humanos no era uno solo, sino 33, uno constitucional y otro por cada una de las entidades federativas. Bueno, y además el derecho internacional de los derechos humanos, o sea, teníamos un esquema en donde las competencias legislativas para crear derechos humanos y las competencias jurisdiccionales para salvaguardar la vigencia de los derechos humanos estaba dividida de manera diferenciada por ámbitos competenciales, por ámbitos normativos, que eran diferenciados, excluyentes y jerarquizados. Esto es, teníamos, así lo ha dicho la Corte en varias tesis, que en México existen diversos ámbitos normativos diferenciados. Por ejemplo, lo ha dicho en la tesis de jurisprudencia 95, diagonal 99, y en la 136 del 2005. Estado mexicano, órdenes jurídicos que lo integran. Y entonces el Estado mexicano se integra por el orden normativo federal, local,
el municipal, el del Distrito Federal y sobre todos ellos el orden normativo constitucional. Cada uno con su propio legislador y cada uno produce su propio derecho y le corresponde su propia jurisdicción. El derecho constitucional lo crea el constituyente permanente y está salvaguardado por la jurisdicción constitucional. El derecho federal lo crea el Congreso de la Unión y está salvaguardado por la jurisdicción federal. El derecho local lo crea cada uno de los congresos locales y está salvaguardado por la jurisdicción local, etc. Y esas jurisdicciones constitucional, federal, local, del Distrito Federal, internacional y municipal se asignan o se reparten entre los órganos judiciales competentes de cada uno. Bien, entonces, en este marco, lo que había dicho la Corte de manera reiterada en diversas jurisprudencias es que cada autoridad de cada ámbito normativo debía salvaguardar su propio derecho. Cada ámbito normativo era competente para producir y salvaguardar su propio derecho de los derechos humanos sin que uno se pudiera saltar las trancas y salvaguardar el de otro. Por ejemplo, la tesis estas históricas que son la 73 y 74 de 99 que prohibían el control difuso de constitucionalidad. O sea, el derecho humano, el derecho constitucional de los derechos humanos, solo la jurisdicción constitucional, no las jurisdicciones locales. También el caso de Veracruz, cuando se crea el primer sistema de justicia constitucional local y la Corte se pronuncia diciendo, bueno, los tribunales locales sí pueden salvaguardar derechos humanos, pero única y exclusivamente los que emanan de sus constituciones locales, no así los que están en la Constitución Federal, porque son competencia exclusiva de la jurisdicción constitucional a cargo de los tribunales federales. Otros casos, por ejemplo, hubo un asunto en donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos impugnó una reforma al Código de Comercio. El Código de Comercio establecía que no iba a haber segunda instancia más que en procesos jurisdiccionales cuya cuantía fuera superior a, en ese momento, creo que 300,000 pesos. La CNDH interpone una acción de inconstitucionalidad porque a su juicio se viola el derecho humano a la doble instancia previsto en la Convención Americana. ¿Qué dijo la Corte? Ese derecho humano a la doble instancia no está en la Constitución Federal. Por lo tanto, solo está en la Convención Americana y entonces no es competente esta Corte para salvaguardarlo. Te tienes que ir al sistema interamericano a litigar, porque el derecho internacional de los derechos humanos no lo salvaguarda la Corte cuando exclusivamente está previsto en los tratados internacionales. En fin, diversas tesis que lo que hacían era reiterar con toda claridad cómo teníamos un sistema segmentado por ámbitos normativos y cada ámbito producía y salvaguardaba su propio derecho de los derechos humanos. Así estábamos cuando se produce, desde luego, la reforma constitucional de 2011 que establece en el artículo primero, en sus primeros 2 párrafos, pues tanto el bloque de derechos humanos como el principio pro persona. Y a partir de esta reforma, desde luego, inicia el debate de si en México tenemos ahora un bloque de constitucionalidad que incorpore en un solo nivel normativo, tanto a las normas de la Constitución como de los tratados internacionales relativas a derechos humanos. Y ese bloque, realmente tenemos otra vez 2 perspectivas teóricas de lo que puede ser el bloque. Una vamos a llamarle el tipo A y el otro el tipo B. El bloque de constitucionalidad tipo A, que era el que defienden sobre todo los promotores de derechos humanos, ONG e instancias internacionales, es en el sentido de que entre las normas de la Constitución y las normas de los tratados internacionales se borra la jerarquía. No aplica el principio de supremacía constitucional. Deben considerarse de la misma jerarquía. Bien, la jerarquía, como ustedes saben, es un criterio muy importante para resolver contradicciones normativas,
para resolver antinomias. Sabemos que cuando hay una antinomia o conflicto normativo, este se resuelve tradicionalmente aplicando los criterios de jerarquía o el cronológico o el de especialidad. El cronológico es en el sentido de que la ley posterior priva sobre la anterior, el especial, la ley especial priva sobre la general, y el jerarquía, la ley superior sobre la anterior. Así se han resuelto históricamente los conflictos normativos en México. Bien, de ahí la importancia o la revolución que podía causar este nuevo modelo de bloque constitucional, porque eliminaba el criterio de la jerarquía como un criterio de resolución de conflictos normativos y en cambio introducía otro criterio como criterio predominante para resolver los conflictos normativos, que es el principio pro persona. Principio pro persona que en el bloque de constitucionalidad tipo A, vamos a llamarle así, se entiende de modo integral o en sentido amplio. ¿A qué me refiero? El principio pro persona, como ya se ha dicho en varias mesas en este evento, implica elegir siempre el significado normativo más favorable al derecho de las personas, a los derechos humanos, y correlativamente no preferir aquellas interpretaciones que se traducen en la restricción de estos derechos. Bien, pero ese principio pro persona tiene 3 ámbitos de aplicación o se desdobla a su vez en 3 subprincipios o criterios. Primero, como criterio de interpretación, esto es, para elegir entre 2 significados posibles de una misma norma. O sea, la misma norma, ejemplo, hablan los códigos y la Constitución del derecho de la víctima a la reparación del daño. Con fundamento en ese derecho es que se permitía a la víctima apelar solamente a aquellas sentencias condenatorias que incluyen un capítulo de reparación de daño. La Corte dijo, no, a ver, ese derecho hay que interpretarlo en sentido amplio, favorable a la persona, y hay que considerar que las sentencias absolutorias también inciden en el derecho a la reparación de daño en la medida en que impiden su nacimiento. Por lo tanto, también procede apelación e incluso amparo directo por parte de la víctima u ofendido en contra de sentencias absolutorias. Esa es, digamos, es una sola norma con un posible significado A o el B. Escogemos, aplicando el principio pro persona como criterio interpretativo, el significado más favorable a la persona. Segunda, como criterio de aplicación. Aquí el principio pro persona nos sirve para elegir entre 2 normas válidas, aquella que resulte más favorable al derecho humano. Esto es, no es una sola norma como en el caso anterior, sino aquí son 2 normas. Vamos a elegir cuál de ellas aplicar. Ambas son válidas. Entonces, ejemplos de esto podríamos, bueno, esto de la, como criterio de aplicación está sin duda, aquí es donde ubicamos la interpretación conforme, porque se trata de 2 normas en conflicto aparente, en contradicción aparente. Hay una antinomia aparente, pero esa antinomia se resuelve con interpretación conforme, o sea, dándole a una de las normas un sentido que la haga conforme con la otra o conforme con la Constitución, de tal modo que se resuelve la antinomia o contradicción aparente. Ejemplo, el derecho del no nacido o del nasciturus, derecho a la vida, versus el derecho de la madre a la salud reproductiva. Es un caso, desde luego, paradigmático que ha resuelto la Suprema Corte hace años, y en el sentido de que se le debe dar a cada uno de esos derechos una extensión que lo haga compatible con el otro. Hay que armonizar ambos derechos. La contradicción entre ellos es solo aparente, se resuelve con interpretación conforme. Otro ejemplo, la credencial para votar. La credencial para votar podría verse desde una perspectiva como una restricción al derecho de voto libre y universal. ¿Por qué me pides para votar una credencial que no está prevista como requisito ni en los tratados internacionales ni en la Constitución? Bueno, es un requisito que permite al mismo tiempo garantizar el voto igual. O sea, es una manera en que esos 2 derechos
voto universal y voto igual se armonizan en ese punto. Otros ejemplos de antinomias aparentes, y este es muy importante, cuando en la Constitución tenemos derechos mínimos que son superados por normas que están en los tratados internacionales o incluso en constituciones locales o en leyes ordinarias. Ejemplo, la Constitución habla en el artículo 123 del descanso semanal obligatorio de todos los trabajadores, que debe ser de por lo menos un día. Los tratados internacionales, particularmente el OIT 169, igualmente hablan del derecho al descanso semanal de por lo menos un día. Hay ahora un nuevo tratado que salió el año pasado, específico para los trabajadores domésticos y trabajadores domésticos, e igualmente se prevé la norma de que el descanso semanal obligatorio debe ser de por lo menos un día. Muy bien, la Ley Federal del Trabajo, en cambio, dice que para los trabajadores domésticos el descanso semanal obligatorio debe ser de por lo menos día y medio ininterrumpido. Muy bien, tenemos aquí que la ley es contraria o tiene un sentido, regula el mismo supuesto, pero de manera distinta a como lo regulan tratados internacionales y la Constitución. Tenemos ahí una antinomia, tenemos un conflicto normativo, bueno, ciertamente sí, pero uno de naturaleza aparente, que se resuelve clarificando que el derecho que está en la Constitución y en el tratado es un derecho mínimo que puede ser superado por la norma legal. Por lo tanto, aplicando el principio pro persona, como ambas normas son válidas, se aplica la más favorable, o sea, el descanso semanal de día y medio. Otro ejemplo, el derecho de los pueblos indígenas, en el artículo 2 constitucional, establece el derecho de los pueblos indígenas a que sean consultados para la elaboración de planes y programas de desarrollo. El Tratado Internacional de la OIT dice que los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados también para la expedición, previa a la expedición de cualquier ley o acto administrativo que impacte en sus derechos tradicionales. O sea, el Tratado Internacional va más allá que la Constitución, sin embargo, no la contradice en el sentido de que la Constitución lo que establece es un derecho mínimo y el tratado una norma que va más allá. La antinomia es aparente y se resuelve aplicando el principio pro persona como criterio de aplicación para elegir de entre dos normas válidas la más favorable. Y por último, el principio pro persona como criterio de validación. Este es para elegir qué norma desaplicar cuando dos o más resultan contradictorias pero una contradicción o un conflicto real, una antinomia real y no solo aparente, una antinomia que no se resuelve con interpretación conforme. En este caso, debe aplicarse el principio pro persona para elegir como válida la más favorable a la persona humana y desaplicar o expulsar del ordenamiento jurídico a la otra norma. Ejemplos. La norma general que suspende el derecho político a votar de todos los internos en las cárceles, colisiona con los tratados internacionales que establecen que para restricciones al derecho de voto son solamente las que prevén los tratados, edad, nacionalidad, residencia, etcétera, y autorizan, que en sentencia, pero en sentencia individualizada para esa persona, se le restrinja su derecho a votar. Otros tribunales, como el Europeo de Derechos Humanos y tribunales constitucionales de otros países del mundo, han declarado que los reos tienen derecho a votar. O, mejor dicho, que los internos, su derecho a votar no puede ser limitado por una norma general. Ahí, digamos, es más favorable la norma internacional que la Constitución. Sin embargo, aquí es donde vemos la diferencia básica entre el bloque de constitucionalidad tipo A y tipo B. Si me hace el favor de poner la lámina, es en el sentido de que en el bloque tipo A, su
jerarquía normativa y incluye el principio pro persona de manera integral, inclusive como criterio de validación. Por lo tanto, desde esta perspectiva, debiera primar la norma internacional sobre la norma constitucional. La norma constitucional debería ser declarada inconvencional y no ser aplicada a los casos concretos. Otro caso, otro ejemplo, el arraigo. Lo mismo, la Constitución mexicana establece el arraigo en una norma general, esto es, en razón del delito cometido. Todos los que incurren en delincuencia organizada federal se les dicta arraigo, o que hayan cometido delito grave, mientras que los tratados internacionales dicen que esas medidas cautelares solo pueden establecerse en razón de las características de las personas, esto es, el riesgo de fuga, el riesgo de que puedan dañar a la víctima nuevamente, en razón de atributos personales y no en razón del delito cometido. Por lo tanto, es inconvencional ese precepto del arraigo constitucional en México, y si adoptáramos el bloque de constitucionalidad tipo A, tendríamos que desaplicar esa norma. Bien, pero el caso es que ese bloque de constitucionalidad tipo A no ha sido validado por la Suprema Corte de Justicia mexicana. No es el tipo de bloque de constitucionalidad que tenemos en México. El que tenemos en México es uno en donde la jerarquía sigue existiendo. La supremacía constitucional sigue existiendo como criterio de resolución de antinomias. Y, además, el principio pro persona se incorpora, sí, pero no en su versión amplia, sino en su versión restringida. Esto es, sí como criterio de interpretación, sí como criterio de aplicación, pero no como criterio de validación. Cuando una norma de un tratado internacional o de la Constitución local sea contradictoria con una restricción constitucional, esto es, con una norma constitucional no que establece un piso, sino que establece un techo o límite, entonces la norma internacional o legal no puede derrotar ese límite. Bien, así las cosas, entonces yo diría que no existe ningún obstáculo para que las constituciones locales sean consideradas como parte del bloque de constitucionalidad, toda vez que tenemos un bloque de constitucionalidad, como ya lo dije, del tipo B, que respeta la jerarquía, la supremacía constitucional y que no incluye al pro persona como criterio de validación. Si hubiéramos adoptado el tipo A, hubiera habido tal vez un problema para incluir a las constituciones locales como integrantes del bloque de constitucionalidad, porque sería políticamente cuesta arriba justificar que un Congreso local, al expedir una Constitución local, pudiera derrotar la voluntad política del Congreso Constituyente, que se integra por el Congreso de la Unión, más la suma de las legislaturas. Además, también podríamos tener problemas en el plano nacional al considerar borrada ese principio de supremacía de la Constitución. Pero, insisto, en el bloque de constitucionalidad que hemos adoptado, si es que hemos adoptado alguno, porque tampoco podríamos no estar adoptando ninguno, porque la Corte no se ha pronunciado categóricamente en el sentido de la existencia de un bloque de constitucionalidad, pero sí de un parámetro o nuevo paradigma de constitucionalidad, yo considero que no existe ningún obstáculo en incorporar las constituciones locales exactamente en los mismos términos que los tratados internacionales. ¿Cuál sería la diferencia entre un tratado internacional y una constitución local? En la medida en que enriquezcan los derechos mismos previstos en la Constitución General, ninguna diferencia. Ambos tendrían que respetar las restricciones constitucionales, pero ambos también podrían desarrollar más los derechos humanos previstos en la Constitución. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.